Muy buenos días, Alejandra. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Em, Eres psicóloga sanitaria, jovencita, y a pesar de eso has escrito ya dos libros relacionados con las emociones, concretamente el último, reciente, Marta aprende a comunicar sus emociones, creo que se llama. Sí, Corrígeme si me equivoco, se titula así. así, sí. Ujú. Y que parece, por lo que me has contado, que está teniendo muy buena acogida, así que ahora nos contarás un poquito. Y aunque recientemente he tenido una entrevista relacionada con el tema de la comunicación, también de la importancia de comunicarnos bien, me llamó mucho la atención el tema emocional, que es sobre el que va tus dos libros. Y bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito brevemente quién es Alejandra? ¿Por qué se dedica a compartir sobre comunicación y emociones? ¿Y cuánto de importantes son las emociones a la hora de comunicarnos en las relaciones? Pues primero que nada, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Pues yo soy Alejandra, soy psicóloga y, bueno, psicóloga sanitaria. Y desde final de carrera me gustaba mucho el tema de las emociones, de la gestión emocional, entonces me hice un experto en inteligencia emocional para andar un poquito en este tema, porque siempre me ha apasionado el entender las emociones y la forma en la que nos relacionamos con los demás a partir de ellas, porque muchas veces, pues, hay dificultades que tenemos nosotros a nivel emocional que al final repercuten en nuestra relación con los otros. Ujú, Entonces, pues ya sea con nuestra pareja, con nuestros familiares o con nuestras amistades, ya no solo surgen pues a través de de cómo, por lo que sentimos, sino también por cómo, cómo lo comunicamos, todas nuestras emociones y eso. Entonces, cuando comunicamos nuestras emociones de forma clara y respetuosa, podemos, o sea, cuando no las expresamos de forma clara y respetuosa es cuando podemos generar pues ese tipo de malentendidos, incluso alejarnos de esas personas que nos importan y ya cuando nos comunicamos y somos conscientes de nuestras emociones, pues al final nos comunicamos mejor y sabemos expresar cómo nos sentimos y al final hay un mayor entendimiento, una mayor empatía de los demás hacia nosotros. ujú. Hablas de comprensión y de empatía. Voy a recoger primero la parte de empatía. ¿Crees que son fundamentos a la hora de comunicarnos bien? Por ejemplo, la escucha, la empatía. ¿Cuáles consideras tú que son realmente importantes para una buena comunicación? Pues tanto lo que dije antes, como es la empatía, la escucha también que has dicho tú, creo que... Pero también considero que es importante el tema de la comprensión, es decir, nosotros podemos comunicarnos bien, dar un mensaje claro, directo, en un mejor lenguaje del mundo, pero si la otra persona no es capaz de comprender el mensaje que le estamos dando, ahí hay algo que falla. Y que muchas veces comunicarnos bien no es lo mismo que hablar mucho, que me refiero que a lo mejor podemos dar un mensaje súper extenso o repetirlo 40 veces, pero, y comunicarlo súper bien, pero que no es lo mismo si esa persona no te comprende. Ujú. Mm. Voy a aprovechar la parte de comprensión y la parte emocional y voy a lanzar una pregunta que creo que puede ser interesante, que tiene que ver con las necesidades. Por ejemplo, hablas de las emociones muchas veces hablan de alguna necesidad que necesitamos cubrir y en una comunicación a veces hay personas que necesitan hablar ya y solucionar, y otras necesitan como un espacio de tiempo para estabilizarse un poco, reorganizarlas quizá un poquito más lentas para colocarse y luego poder hablar. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo se podría manejar? Pues justo hace un tiempo subí a TikTok un vídeo hablando de esto, de que hay gente que necesita eso de hablar, 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 o sea, solucionar el problema como cuando ya está el problema y otras personas necesitan como su espacio para no responderles de forma inmediata a todo esto. O sea, al final yo creo que es un poco el tema de, por ejemplo, en el caso de las personas que necesitan ese espacio, el comunicarle a su pareja, mira, necesito ahora mismo un momento porque no quiero responderte de forma que después vaya a crecer el problema, porque mucha gente está dentro de un problema y al final todas esas emociones que sentimos, pues rabia, ira,
al final puede hacer que nosotros no salgamos de esa emoción, o sea, que estemos como secuestrados emocionalmente y que al final esa comunicación se entorpezca por esto y al final genere un malentendido más grande o haya un problema mayor que el decir, vale, vamos a parar esta conversación, vamos a darnos un momento y un poquito más adelante, que es verdad que hay mucha gente que corta esa comunicación, pero después no vuelven a retomar el tema. Y lo importante en esta parte es, vale, paramos aquí el tema porque estamos en un momento emocional bastante intenso y a lo mejor vamos a decir algo que no se nos apetece decir, pero cuando estemos más tranquilos, volver a retomar el tema para solucionarlo o para hablar de él. Ujú. Mm, Sí, ¿no? Sobre todo quizás que haya, me venía que haya una comprensión también que la persona no quiera hablar no significa que esté en peligro la relación ni nada por el estilo, algo. sino simplemente probablemente tiene que ver con un estilo de Mm, gestión que probablemente es muy antiguo y si pudiera hacerlo de otra forma lo haría, pero esa es la forma que le puede ser más conocida o más útil en ese momento y que realmente simplemente está haciéndolo a su manera, no todo el mundo lo claro. gestionamos igual, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene una comunicación deficiente? ¿Cuáles? Algunas de las consecuencias que podría tener. Mm. Pues yo creo que esa parte de que al final una persona se sienta mal o que no ha sido comprendida, después que haya una barrera en la pareja, es decir, que al final, bueno, la pareja no tiene por qué ser solo una pareja, sino también a nivel de amistades o una relación familiar, al final. Yo creo que si hay una barrera, hay como que el conflicto se genera una y otra vez. O sea, ahí surgen más malentendidos. O sea, yo creo que hay parte de saber gestionar esas emociones o esa situación y el hablar a ver cómo me explico. Hablar cómo nos sentimos, es decir, no solo decir, no, tú has hecho esto mal, esto así o esto asado, sino también de, has hecho este tipo de acto, de o me has dicho esto de esta manera, a mí no me ha sentado bien. Entonces, no hablar solo desde el déficit de la otra persona, que eso también creo que deteriora mucho la confianza, el no siempre haces tú esto, tú lo otro, o este Ujú, tipo de cosas. También yo creo que un aislamiento emocional, pues dejamos de compartir con la otra persona. A lo mejor yo digo, pues mira, esto me ha sentado mal, y la otra persona hace uno como una reactividad, o sea, ay, pues yo no lo he hecho así. O no le ve, pues que, vale, al final cada uno siente de una manera diferente y a lo mejor a esa persona no lo hubiese sentado mal, pero a la otra sí. Y ujú, al final yo creo que la persona que se ha sentido mal al ver que no ha comprendido cómo se ha sentido, pues deja de comunicarle. Y al final pues hay ese aislamiento entre las dos personas. como que se Tam- desconectan o algo así, ¿no? Exacto. Sí, Ujú, yo creo que hay como ese efecto de cadena de, pues me siento que no han comprendido lo que siento, entonces me siento solo en esta relación, entonces pues dejo de comunicarme ujú, o de expresarlo y a lo mejor después la otra persona se da cuenta de ese aislamiento, busca que él se lo cuente, a lo mejor y vuelven a esa dinámica en cadena de te lo cuento, no me respondes como también esa parte de la respuesta de espero que esta persona me responda de una manera que yo quiero. ujú. Sí, mientras hablabas me venía lo de, por un lado, esa desconexión porque algo está fallando y lo estamos notando en la comunicación. O a veces los enredos, ¿no? Con no estar comprendiendo o, no, o creer que estamos comprendiendo y luego no lo estamos comprendiendo y Claro, enredarnos nosotros mismos, generar esos enfados, rencores o emociones que interfieren luego en la relación. Es decir, eh, me trago algo o lo tapo o lo escondo debajo de la alfombra creyendo que, bueno, no importa, pero sí sí, que está colocándose luego en medio, ¿no? Todas esas emociones que luego interfieren al claro. relacionarnos, ¿no? ¿Mm? Sí, como ese es lo que decías tú, esa acumulación del resentimiento, que al final vas tragando, hasta que al final es una frustración tan grande que a la mínima, que a lo mejor después ese acto no tiene importancia, pero rebosas el vaso y ya sale todo para afuera, que la otra persona a lo mejor se queda así como Jesús, no sabía todo esto. Ujú. Mm. Vale, aprovechamos esta deficiencia. ¿Qué sería para ti una comunicación o una dinámica tóxica en las comunicaciones? ¿O qué sería algo tóxico? Para definirlo, que se usa mucho esta palabra. Todo el mundo
Sí, Usaron todo la el palabra mundo tóxico. es tóxico, todo el mundo es... Pues yo creo que cuando algo llega a lo tóxico, por llamarlo así, que es de términos, pues yo creo que es una comunicación cuando no es clara y honesta, sino el hecho de utilizar nuestra comunicación o estrategias comunicativas de forma de manipulación, vamos a decir, para Ujú, conseguir lo que uno quiere, es decir, un chantaje emocional o hacer sentir a la otra persona culpable. ujú, Al final, la persona puede no darse cuenta, al final en una relación, pues muchas veces no nos damos cuenta de pequeñas señales que nos pueden dar como, ay, esta persona está intentando buscar lo que él quiere y no está pensando, por ejemplo, en mí. ujú, Y entonces yo creo que esa persona puede empezar a sentirse confundida, atrapada, con miedo a expresarse libremente porque ve que le da la vuelta a la tortilla, como, como quien dice, y al final va afectando la autoestima de la otra persona. Y ahí genera un bucle de estoy atrapada en una relación donde al final hago lo que la otra persona quiere y no lo que ambos queremos. ujú. Mm. Quizá aquí, para que las personas puedan identificar un poco mejor, podría ser interesante hablar de los estilos de comunicación, estos estilos de comunicación asertivos, agresivos. Cuéntanos un poco de los estilos de comunicación y cómo posiblemente esos estilos se enredan entre ellos creando comunicaciones manipulativas, como decías, ¿no? Claro, Estilos. está la parte, pues, la pasiva, que es las personas pues que tienden a evitar el conflicto, les cuesta decir lo que piensan, dejan que la otra persona pues tome las decisiones por ella, las personas que pues por ejemplo siempre piden consejo a los demás y al final pues sí está bien pedir un consejo a los demás, pero la decisión como que la toma el otro y no lo toma esa persona misma. Ujú, Pues gente que le cuesta decir que no, que ponen las necesidades de los demás por encima de las suyas, que evitan pues expresar sus opiniones o emociones por si el otro no le sienta bien o cualquier cosa similar, pues al final este tipo de personas que tienden por este estilo pasivo tienden a acumular bastante frustración por no expresar lo que sienten, pues temas de baja autoestima y una sensación pues de ser poco valorados o en sus relaciones, pero que al final viene dado porque ellos tampoco están valorando su posición como tal. Después está el agresivo, el que priorizan sus propias necesidades, sus opiniones sin considerar las de los demás. Y estas que pueden ser de una manera, pues, personas que sean bastante imponentes, dominantes, que pues sean despectivas en la comunicación. Pues muchas de las personas que tienen un estilo de comunicación más bien agresivo, pues expresan lo que sienten sin filtro, de manera hiriente. O sea, yo puedo ser sincera, pero este tipo de personas lo hacen sin filtro. Si te sienta bien, bien, si no, pues también. yo soy Son- sincero y como soy Sí, sincero, total. tengo Como derecho en a... como salga. Y ya después, si la otra persona le sienta mal, pues le sentó mal. Pero son personas así que tienden un poco a interrumpir, a intimidar, que tienen, por ejemplo, en el lenguaje corporal, que también es súper importante en el tema de la comunicación, bastante dominante. Pues posiciones así. Ujú, Y sí que es verdad que de cara a los demás, este estilo de comunicación yo creo que puede generar bastante miedo, bastante de, jolín, esta persona impone, no le voy a decir ciertas cosas que tendería pues al estilo pasivo en el otro lado. Y ujú. después también tenemos la parte de pasivo-agresivo, que a mí me gusta también mucho hablar de este tema porque muchas veces decimos no tal pasivo, agresivo y después el asertivo, que es el mejor de todos, vamos a decirlo así. Pero también está el pasivo agresivo, el que por un lado no expresan su malestar de forma directa, pero sí de forma indirecta, con pues manipulaciones, sarcasmo, los dobles sentidos también. Son personas ahí que yo digo, se le escapa la culebrilla por algún lado y te suelta alguna que te quedas un poco como, madre mía". Ujú, Se expresan de forma indirecta, pues llegando tarde a propósito a algún sitio o haciendo las cosas a forma de desgana y tal. Y este tipo de comunicación, pues al final genera bastante confusión a los demás porque dices, ay, pero esta persona, ¿por dónde me va a tirar? ujú, Y sobre todo afectan la confianza en las relaciones. Y después el asertivo, que es el más saludable de todos, que al final las personas asertivas que tienen este estilo de comunicación al final expresan sus sentimientos, pensamientos, emociones de forma clara, de forma respetuosa, que es lo que hablaba antes, podemos ser sinceros, pero de forma respetuosa al fin y al cabo y teniendo en cuenta cómo le puede afectar a los demás la forma en lo que decimos. Sí que podemos hacer
daño indirecto, de manera que, jolín, pues yo espero que esto, como lo estoy diciendo, siente bien, pero a lo mejor a la otra persona le puede sentar mal, Ujú, pero no de esa forma tan directa como es el agresivo. Y sin dejar, pues, de imponer sus ideas, o sea, las cuentan, pero sin imponerlas ni dejarse pisotear por el otro. Al final, pues, expresan de manera que no haya, pues, un miedo al rechazo, que escuchan a las otras personas de manera activa, validan las emociones de los demás, lo que estaba diciendo. Y esto genera, pues, al final unas relaciones mucho más sanas y equilibradas, una mayor seguridad en uno mismo y tener una mayor satisfacción con la comunicación. Al final va más fluida que con otros tipos de comunicación. ujú, Que al final también digo, podemos tener el estilo de comunicación asertivo con un tipo de relación y con otros tener otro tipo de comunicación. Que al final ya varía mucho en el tipo de relación que tengamos y podemos tener un mix de todos, que depende de la circunstancia también. eso es muy importante, ¿no? Me parece Mm, interesante dos cosas. Primero, que no hace falta ser violento para ser agresivo. Como total. bien decías, el agresivo simplemente se atiende a sí mismo y no presta tanta atención a las necesidades del otro y no tiene por qué implicar violencia, porque la gente se descarta, es muy fácil descartarse como comunicador agresivo y a veces es posible que estemos rondando en función de la persona con la que estemos, pues nos movamos en distintas de ellas, ¿no? Aunque tengamos una tendencia. Mm, ¿Cómo sabríamos que... Esta pregunta tiene dos partes. ¿Cómo sabríamos que nos están manipulando emocionalmente? Pero todavía más importante, porque creo que las personas muchas veces están alertas a qué puede estar haciendo el otro. Me estoy encontrando mucho en sesiones mm, el tema del narcisismo, ¿no? Y todo el mundo comparte que está en una relación con un narcisista. Y bueno, creo que ese es un término que se está utilizando mucho, se está poniendo mucho de moda, más allá de eso. eh, pero todo el mundo está muy alerta a lo que está pasando fuera, a niveles que está generándoles incluso ansiedad en las nuevas relaciones por miedo a dar con alguien que supuestamente es narcisista. Entonces, ¿cómo sabría yo que alguien me está manipulando emocionalmente? Y más importante aún, ¿cómo sé que el manipulador soy yo? ¿Cómo me podría dar cuenta que estoy yo manipulando emocionalmente a otra persona? ¿Cómo sería Pues, yo un pasivo-agresivo? Que decías también de alguna forma que era un poco manipulador, ¿no? mm, pues mira, ese tema también me sale mucho en sesión, el tema, ¿estoy con un narcisista o mi ex es un narcisista? Al final yo soy de las que pienso que al final esto de encasillar a la gente en un término que es tan importante como es un trastorno de personalidad narcisista, o sea, yo muchas veces les paro cuando me vienen con el término narcisista, le digo, a ver, espérate, párate un momento, ¿cómo es esa persona? A lo mejor me explican tal, 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 y digo, mira, ¿no te has planteado que a lo mejor esa persona en la relación que tienes con él, lo que es una persona que tiene una inmadurez emocional y no es que sea narcisista? Y ahí se me quedan pensando como, ay, pues no había pensado en este otro término, que es que al final es ahora como una moda de poner narcisista a todo el mundo y al final pues hay otras cosas más allá. Mm, No tiene por qué ser alguien narcisista, que al final le estamos desvalorizando a ese término que es tan importante en términos de salud mental. ujú, En cuanto a lo que me decías de las señales, pues de darnos cuenta de si alguien nos está manipulando. Yo creo que una de las bases es que la otra persona te hace sentir culpable por expresar tus emociones o tus necesidades. Si dices algo constantemente, sí que es verdad que pues, en un momento determinado, pues a lo mejor de repente a la otra persona le sienta mal que tú le digas, pues, ay, me ha dolido que me hayas hecho esto, pues le puede sentar mal. Ahí, vale. Pero cuando recurrentemente te hacen sentir que eres culpable, no, es que te has sentido así por ti, porque tú has hecho esto otro. Al final, en lugar de validar tus sentimientos o cómo te están sintiendo, te están invalidando o diciéndote exagerada o exagerado, egoísta constantemente, ahí es como yo creo que una señal bastante interesante mm, de que esa persona puede que no sea muy buena para ti, vamos a decirlo así. Después, yo también hablo mucho en estos casos del gaslighting, que es hacerte dudar un poco de tu percepción, pues cuando les cuentas algo, ay, eso no pasó, te lo estás inventando, estás exagerando todo, siempre haces un drama súper grande y al final no es nada, respuestas que hacen que dudes de ti mismo.
o de tus sensaciones o de cosas que simplemente has visto, pues que te hacen y que has recordado, pues que te hagan sentir que no, que eso nunca pasó, que eso no ha pasado. mm, También te hacen sentir de alguna manera que si tú intentas poner límites, em, pueden decirte cosas como si tú me dejas me voy a hundir o me voy a sentir súper mal después de todo lo que he hecho por ti, así me estás tratando o así me estás pagando. Un poco que te hagan sentir como responsables de su felicidad o su bienestar, ujú, cuando realmente aquí no, en plan, cada uno es responsable de su propia felicidad y bienestar, que obviamente nuestras relaciones nos aportan un granito de arena, pero cada uno es responsable de lo suyo. mm, Después, los castigos, esto de me enfado, hay una discusión y lejos de decir lo que hablábamos antes, mira, necesito un momento de un espacio porque sé que voy a responderte de malas maneras porque estoy muy enfadado, cualquier cosa de estas, simplemente dicen adiós y te dejan de hablar 3 días y al tercer día te vuelven a hablar como si nada hubiese pasado. Se muestran también muy fríos, actitudes frías para hacerte sentir mal, cosas de estas de cortar comunicación, el silencio y ya después vuelven como si nada mm. y tú te quedas un poco como, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Mm. Y también creo que el victimismo, el hacerse la víctima por cualquier situación, nunca se hacen responsables de sus actos. Obviamente todos podemos cometer errores, pero que le digas que ha sucedido algo y que constantemente tú seas el responsable y nunca hay una parte de responsabilidad por su parte, yo ahí veo un poco de señal de míralo un poco más en detalle la situación. Sí, Y, y así. Y también el tema de las deudas emocionales, que lo que estaba diciendo antes, como que les debes algo por lo que hacen por ti. Si no fueras por mí, ¿dónde estarías? Después de todo lo que estoy sacrificando por ti, podrías hacer esto por mí. O sea, es como ese, no hay esa reciprocidad sana, sino eso de, no, es que yo he dado esto por ti, tú me lo tienes que devolver. Y en mm, cosas que esa persona quiere. mm. Dijiste algo que me gustó mucho antes, que es, bueno, más allá de etiquetar a la otra persona, esa persona y yo no nos comunicamos bien o no generamos o interactuamos de forma saludable. Y de esta forma salimos de ese aspecto de estar juzgándonos unos a otros de alguna forma, ¿no? Es como esta persona es así o y me sirve, ¿no? De alguna forma para separarla o etiquetarla o no responsabilizarme de que yo también tengo una parte en esta interacción, ¿no? Mm. Entonces, más allá de buenos o malos, es esto aquí no funciona. Yo creo que lo mejor es, lo hemos intentado algunas veces, que cada uno siga por su camino y vamos a ver si nos encontramos otras personas con las que sí que podamos congeniar o venir a terapia, que sería maravilloso también, Claro, ¿no? también, Ujú, exacto. Yo es que siempre hablo muchas veces que hablamos, no, es que mi relación con esta persona era tóxica porque él o porque ella, y digo, a ver, es que al final yo no hablo en general como de relaciones tóxicas, sino de dinámicas tóxicas dentro de la relación, porque al final la relación es de dos, que vale que a lo mejor una de las partes haga manipulación, pero tú estás aceptando estar ahí. O sea, tú no has dicho, vale, me estoy dando cuenta que me está manipulando, voy a cortar, en plan, voy a decir, mira, veo que no nos estamos entendiendo, que nuestras dinámicas, pues, no nos hacen bien a los dos, no es algo sano. Tú sigues ahí. O sea, mm, muchas veces, por ejemplo, me han dicho en sesión, no, es que yo siempre encuentro el mismo tipo de chico o el mismo tipo de chica. Y yo digo, a ver, vale, ahí hay unos factores que tienes que mirar tú también en ti, no es porque tú que sí, de manera inconsciente seguramente estés viendo el mismo tipo de prototipo, pero al final tú estás aceptando tener esa relación, tú mm. estás aceptando el relacionarte con esa persona. Sí. Mm. ¿Cómo podríamos expresar? Decías antes que inevitablemente muchas veces en la interacción con un otro es posible que exista un sufrimiento indirecto. Por ejemplo, si estoy en una relación de pareja, pues en algún momento es posible que yo quiera terminar la relación y la forma de que yo comunique pueda hacer daño, ¿no? ¿De qué forma podríamos expresar nuestras necesidades o emociones al otro sin que al menos, sin que, no lo sabemos, sin que se lo tome tan a personal y se ponga a la defensiva, porque muchas veces la comunicación entra en me ha atacado y ya automáticamente mi reacción es ponerme a la defensiva y atacar, o ponerme en el lado justificado, justificarme o víctima, ¿no?
¿Qué podría hacer una persona a la hora de comunicarse? Yo creo que con lo que hablaba antes un poco, en lugar de culpar o señalar a la otra persona, hablar desde la perspectiva personal. O sea, evitando un poco el tema de que la otra persona se sienta atacada. Pues, por ejemplo, en lugar de decir, es que tú no me escuchas cuando te hablo, que eso todo yo creo que es una frase muy clave, pues decir, cuando intento hablar contigo de algo importante, siento que no me escuchas. Me siento, pues, por ejemplo, ignorado o ignorada y necesito que me prestes más atención. Yo creo que esa parte se enfoca más en lo que tú sientes y necesitas y no lo que la otra persona hace mal, sino un poco desde la parte de yo me siento de esta manera, la otra persona se sentirá menos atacada y Mm, más dispuesta pues a esa parte de escuchar. Yo creo que también otra de las partes que he ido más o menos hablando, el ser claro y directo, el ser sincero, pero con tacto, o sea, no vamos aquí a soltar, es que me haces esto, sino ser un poco más pues no me gustó esto que hiciste, o sea, en vez de no me gustó esto que hiciste, pero bueno, está bien, no importa, ¿sabes? En plan, no me ha gustado, pero no me importa. Sino, pues, esto que has hecho me has hecho sentir incómoda y me gustaría que, pues, en el futuro no lo hicieras o lo hicieras de una forma que me sintiera más respetada. ujú, Yo creo que ser esa parte directo, pero sin atacar al otro, pues yo creo que es bastante importante. Acompañar, yo creo que también es interesante el acompañar nuestras necesidades con un porqué. O sea, no un necesito que me escuches. La otra persona se puede quedar un poco ¿por qué? Sino que entienda un poco el motivo detrás de lo que solicitas. Es más probable que esa persona empatice contigo y se lo tome de forma más personal. Pues necesito que me ayudes con las tareas porque cuando lo haces me siento apoyada y puedo enfocarme en otras cosas más importantes. Por ejemplo, en temas cuando las parejas se van a vivir juntas, pues necesito que me ayudes con las tareas de la casa porque al final la casa es de los dos y explicar un poco lo positivo que puede tener esa solicitud. Que no es solo a través de la queja, que pues obviamente hay una parte de queja por ahí, pero es algo que beneficia a ambos. ujú, Después, una cosa que puntualizo mucho en sesión es el tema de evitar generalizaciones, mucho de nunca haces nada por mí, nunca me escuchas. Las frases con el siempre o nunca, yo creo que pueden hacer que la otra persona se sienta mal ujú, ya directamente, sino intentar buscar otra forma de decirlo, pues me gustaría que de vez en cuando me ayudaras más con esto, ya que a veces me siento muy agobiada porque tengo más cosas. ujú, Bajar como un poco el punto de esa sensación de juicio y permitir que la otra persona vea el problema de manera, a su manera, sin sentirse pues acusado o acusada de nunca haces nada por mí. Ay, pues a lo mejor esa persona em, sí hace cosas por ti, lo que pasa es que tú ves esa necesidad. ujú, Y otra de las cosas que van a hilo con esto, de las que a mí me gusta hablar mucho, sobre todo cuando haces lo de nunca haces nada por mí, es que cada persona en esta parte te quiere a su manera y hace cosas por ti a su forma. Que a lo mejor tú ves esa necesidad de, jolín, esta persona nunca me saca, me compra flores o me hace este tipo de detalles y a lo mejor te lleva a cenar todos los fines de semana, ¿sabes? O a lo mejor te haces esto, pues te apoya pues con un mensaje todas las mañanas de buenos días. Le damos como un poco de no visibilidad a esas cosas que hacen los demás por nosotros. Y siguiendo con lo anterior, escoger un momento adecuado, que muchas veces a lo mejor estamos en el coche, la persona conduciendo, no tal, es que, a ver, es que no haces nada en casa, pues ya imagínate conduciendo, la persona ya pierde la conciencia, empieza ahí una discusión y no es como el momento adecuado de decirle nada a nadie, sino creo que a veces tienen que suceder como en el calor del momento, cuando las emociones están muy intensas, como hablábamos antes, al final pues puede estallar en algo más, sino esperar un momento pues más tranquilo, donde podemos comunicar nuestras necesidades. Pues me gustaría hablar sobre algo que he estado pensando. ¿Te parece bien que lo hagamos pues durante la cena o después de cenar? En un momento que estén más tranquilos, algo con tranquilidad también, si sabes que esa persona pues ha estado agobiada durante todo el día, pues evitar hablarlo, ¿sabes? Si no es algo urgente, evitar hablarlo cuando sabes que esa persona pues ha tenido un mal día o cualquier cosa de esta. ujú, También el escuchar y validar a la otra persona, que es un poco lo que ya hemos ido hablando, que al final, igual que nosotros queremos comunicarnos y que nos validen, el hecho de validar lo que nos diga la otra persona de vuelta.
entiendo que esto puede molestarte, pero lo que necesito es esto. Hay mucha gente que podemos notar que con el simple hecho de comunicarle algo, aunque no sea de manera consciente, sabemos que a lo mejor le va a sentar mal, pues empezar con, entiendo que esto pueda molestarte, pero lo que necesito es siguiendo la conversación, porque a lo mejor ves sus facciones faciales, que a lo mejor le estás comunicando algo, por más que esté bien, a lo mejor esa persona se molesta porque no está acostumbrado a que le hablemos de manera asertiva, que esto también es un tema súper interesante, lo de que muchas veces no estamos acostumbrados a tener relaciones sanas o relaciones donde las dinámicas sean positivas y que la gente o que las personas te comuniquen las cosas de manera respetuosa y clara y claro. Ya nuestro propio sistema de alerta se alerta como, ay, me ha dicho esta palabra X, que a lo mejor pues es, no me hace, me molesta, ¿sabes? O cosas así. Y al final ese señal de alerta pues no tiene por qué ser que nos hayamos comunicado nosotros mal, sino que esa otra persona tenga ese sistema ahí súper activado. Ujú. Y, por ejemplo, también el sistema este del bocadillo, creo que era, o del sándwich, que era como ofrecer una solución o alternativa a la conducta de la cual nos estamos quejando. Pues nunca me dejas tener, nunca tenemos tiempo juntos, pues me gustaría tener más tiempo que compartamos. ¿Qué te parece si hacemos este plan este fin de semana? O que hagamos una lista de planes que se nos apetezca hacer a los dos y cada fin de semana hacemos uno diferente. ¿Sabes? El proponer soluciones o alternativas a esa demanda que tenemos. Eso es muy Y interesante, ¿no? Porque muchas veces en respecto a a las necesidades construimos relaciones queriendo que el otro, sobre todo elegimos a una pareja, primero que quiera que nos satisfaga todas las necesidades, sabiendo que hay más personas aparte de nuestra pareja, ¿no? Y luego no le damos información cómo satisfacerla, ¿no? Es como el pobre tiene o la pobre tiene que averiguar cómo atenderlas, ¿no? Y darles ese camino de, bueno, por un lado te estoy diciendo así, ¿no? Pero también te digo cómo sí lo claro. recibiría bien, ¿no? Y es muy importante eso, sí. Y para ir terminando, Alejandra, a una persona agresiva o no agresiva, una persona que quiere poner límites, pero en especial, por ejemplo, una persona agresiva que normalmente lo que me suelo encontrar es que aparecen los sentimientos de culpa de esta persona pasiva, que tiene miedo al conflicto y que le toca poner un límite, pero en los límites se siente culpable, ya sea con relación de pareja, relación de laboral incluso. ¿Qué le podremos decir para que pudiera utilizar como recurso un poco? Yo creo que reconocer esa parte de agresión y validar tus propios sentimientos, pues, por ejemplo, si alguien te está gritando o vas a gritar, pues pararte, por ejemplo, un momentito de, vale, esto está pasando, me está dando ganas, esta situación me está afectando, necesito poner un límite para no dejar que me arrastre esta situación dañina o que esto vaya más, ¿vale? Voy a decir esto otro, buscar una frase que podamos ahí tener después mentalmente, típico recursito así, pues lo que decía antes de me estoy sintiendo mal o esto me está haciendo sentir muchas emociones intensas ahora mismo, necesitamos parar un momento pues este enfrentamiento, esta discusión o esta charla que estamos teniendo, necesito un poco de espacio porque sé que te voy a responder de malas maneras. Tener una mini frase, aunque sea corta, que hay veces que sabemos que vamos a gritar y es como necesito algo corto porque si te digo más de tres palabras voy a saltar, pero validar también y permitirte sentir que, o sea, ser consciente de lo que sientes, porque al final es como, jolín, me siento agresivo, me siento con mucha ira, es normal, a lo mejor te estás sintiendo herido, dañado, o sea, es que para manejar las emociones al final lo primero es que ser consciente y validar lo que estamos sintiendo, atender, por así decirlo, esa emoción. Ujú, Después ya, pues tomarnos ese momento de calma, buscar herramientas así para tranquilizarnos, pues por ejemplo, el irnos a otra habitación, respirar, tranquilizarnos, ir a salir a darnos un paseo. Em, Al final, cuando estamos sintiendo mucha interacción agresiva, al final, pues el ambiente se caldea bastante, entonces activar un poco nuestra respuesta emocional contraria de más calma, respirar profundamente. Si, por ejemplo, alguien te está atacando verbalmente, puedes hacer esa pausa que hablábamos antes y respirar profundamente antes de responder.
o darte un espacio. A lo mejor si la otra persona sigue y sigue un poco, que muchas veces esa falta de... La persona te está comunicando algo porque sabe que va a saltar, va a hacerte daño y la otra persona no respeta ese espacio, un poco el salir de la cena, el irte fuera, darte un paseo, y salir un poco de ese entorno porque al final después estalla y ya después la otra persona ya vuelve a esa dinámica de, jolín, pues me has hecho daño y dices tú, claro, pero yo te he marcado ese límite Ujú, y hay muchas veces que la otra parte no la respeta. ujú, Ser bastante firme y claro con nuestros límites. Yo creo que, pues, cuando me hablas de esta manera me siento atacado, y no voy a permitir que esto continúe. Y ser bastante consecuente con lo que decimos. Al final, pues, si nosotros decimos y marcamos ese límite, si después vuelve a suceder esa situación y no, y volvemos a permitirlo, al final crea como esa incongruencia de, al final decidimos como que se hable de, con respeto. Después mantener la calma y la distancia si es necesario, pues si ves cosas que se están haciendo muy, muy grandes y no quieres que se convierta en algo mucho más difícil, pues necesitamos ese espacio para calmarnos. Y ya después hablamos más tarde, cuando ya esté todo más calmado. Y al final también es importante que no significa que cuando nosotros paremos la conversación y a lo mejor después, 2 horas después, estamos más calmados, a lo mejor activamos la situación y ya se vuelven a encender todas esas emociones, porque a lo mejor no les hemos dado ese tiempo emocional, sino vale, a lo mejor nos hemos relajado emocionalmente porque ha pasado un tiempo, pero también tenemos que ver si esa situación, si la revera lo que decías tú de la culpa, pues gestionarla en que al final los límites son un acto de autocuidado. No es, no es nada malo ni es egoísta, sino es si las otras personas reaccionan mal o nosotros mismos sabemos que reaccionamos mal en ciertas situaciones, pues porque tenemos heridas por nuestra mochila emocional o cualquier cosa, es que recordarnos que nuestros límites son esenciales para mantener relaciones sanas, ya sea cualquiera de los dos casos. Al final, si no ponemos límites, nuestro bienestar y el de la relación al final puede tambalear más que si nosotros marcamos nuestros límites y decimos, vale, esto y esto. Y no volvemos esas dinámicas que hablábamos antes, tóxicas de, Colin, ha pasado mi límite, ¿qué hago ahora? Porque ya lo ha pasado, ¿cómo le comunico que ese no es mi límite cuando lleva 6 años haciéndome lo mismo? Ahí ya entras un poco en ese autocuidado que tenemos que tener. Mm, qué importante el autocuidado para cuidar. Esto me cuesta mucho que la gente lo entienda, que el límite a la hora de cuidarme es un límite porque si no lo pongo no me cuido y si no me cuido no puedo dar lo mejor de mí en la interacción, por lo tanto dejo de cuidar al otro también en la mm, dinámica. Y, y el límite es nutritivo primero para uno, pero luego para la relación, como dices, ¿no? mm. Para ir terminando, Alejandra, algo muy, muy, muy sencillito que la gente pudiera utilizar ya y ponerlo en práctica para mejorar la comunicación, pero sobre todo para la parte emocional, que es donde tú eres más experta. Vale, pues yo creo que esa parte de darnos ese espacio para atender nuestras emociones, yo creo que es una cosa que deberíamos de hacer nosotros todos los días, ese espacio de autocuidado de todos los días. Pues yo, por ejemplo, y recomiendo mucho en sesión, tengo una media horita en la que, por ejemplo, mis preocupaciones, cómo me he sentido en el día y tal, los escribo en un, bueno, hice un diario de autoconocimiento que al final le puse como una parte de desahogo emocional, como todos los días, para que escribamos cómo nos sentimos, pensamientos, porque justo el año anterior, en 2024 hice uno con solo las preguntas y una de las chicas que lo compró me dijo, ay, muchas veces tacho la pregunta y escribo cómo me he sentido en el día porque a lo mejor he tenido un mal día o he tenido un día súper bueno y se me apetecía más compartir, pues, en escribir de ese como diario y tal. Entonces este año sí que lo enfoqué un poco en 2 preguntitas a nivel semanal y ya después como esos espacios en el que podemos escribir cualquier cosa, nos sentimos bien, nos sentimos mal, tenemos un pensamiento que decimos, ay, pues he tenido esta pesadilla y se me apetece apuntarla, o he sentido mucha alegría por esto y también el tema de la gratitud. Es algo que yo he visto muchos cambios en el sentido de 3 cosas, aunque no las escribas. Simplemente pensar todas las noches antes de irte a dormir o cada mañana. Hay gente que lo hace por las mañanas. 3 cosas que agradecemos del día o del día anterior. Yo creo que ahí da mucho el cambio y bueno, en sesión lo he visto mucho de personas a las que acompaño y tal.
que les he dado esto desde el primer momento y que de repente ver unos resultados de decir, jolín, incluso sus familiares decir, ay, es que veo diferente a la niña y tal, jolín, qué cambio. Y digo, pues simplemente con pequeñas cosas que hagamos día a día, al final se nota los grandes resultados. Mm, sí, qué bonito. ¿Cuántas cosas? Creo que hemos visto, hemos tocado muchísimas cosas. Para quien haya llegado aquí, probablemente tenga muchas cosas con las que manejarse y mejorar la forma de comunicarse, sobre todo de expresar las emociones, de la importancia de sus necesidades, ¿no? Y, y me venía también que, bueno, esto es un trabajo, para eso también estamos en terapia, ¿no? Requiere practicarse si no estamos habituados a hablar así. Y incluso que hay veces que, aunque tengamos las herramientas, también somos humanos y la cagamos, y pedir disculpas está bien también. Totalmente. Acercarnos al otro y disculparnos si hemos estado fuera de lugar. Pero creo que ha sido muy, muy nutritivo todo lo que hemos compartido. ¿Cómo te gustaría despedirte, Alejandra? Pues me gustaría despedirme recordando que al final la comunicación no es solo una habilidad, como decías tú, sino que también es una herramienta que nos aporta pues ese bienestar emocional y que al final aprender a comunicarnos mejor, como hablo un poco en el último libro que he sacado así con Marta, ¿Mm? es que al final aprender a comunicarnos mejor puede transformar nuestras relaciones y mejorar nuestra calidad de vida. Al final si nos comunicamos bien, pues tenemos como, incluso nosotros internamente nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos. Ujú. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Eh, Repito aquí cómo empecé. Me llamó la atención tu libro Marta aprende a comunicarse, ¿no? A comunicar sus emociones o algo así. Y me llamaba la atención porque aunque parece un libro escrito para niños, los adultos también lo necesitamos. Así que muchísimas gracias. Muchas Gracias a ti. gracias.